Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 256 de este hueco para hoy hablaros de todo el cambio que hemos tenido en la posición de General Manager y cómo se ha producido este cambio, y luego el principio de los entrenamientos de los rookies con una información parcial, tampoco en mucho detalle como corresponde, ¿no?, a un segundo entrenamiento, primero abierto al público. Y además, público me refiero a periodistas, y además con la situación de que son rookies, ¿no? Luego lo veremos. El círculo se ha cerrado. El traspaso desde el antiguo régimen liderado por Belichick a este nuevo régimen se ha terminado. Los cambios profundos normalmente son traumáticos. Dejan siempre a muchos en el camino, acaban con muchísimas de las personas que estaban en la situación anterior, ¿no? Normalmente, deja, digamos, cadáveres por el camino, entre comillas, ¿no? Evidentemente, en situaciones históricas, cadáveres reales, ¿no? Pero lo mejor es que se suele normalmente necesitar tiempo para una transición. Una revolución, un cambio de sistema de algo tan fuerte como era la personalidad de Belichick a algo nuevo, con tanta reforma, se suele dar en un tiempo que suele ser largo, pausado, porque sueles necesitar tiempo hasta que esa transición, al salir primero del sistema, la violencia con la que luego, digamos, hay que transicionar todo eso por las peleas que pueda haber por los diferentes puestos de poder, etcétera, hasta llegar a una situación estable en la que el sistema suele ser, digamos, mucho más equilibrado. Lo podéis ver en cualquier caso de la historia, y de hecho no siempre las revoluciones dan lugar a algo que sea mejor. Lo podéis ver infinitamente. No voy a poner ejemplos porque esto no es un podcast ni de política ni de historia, pero no todas las revoluciones acaban llevando a algo mejor. No todas las revoluciones, casi todas las revoluciones sí que acaban teniendo un periodo interino en el que hay violencia, en el que hasta que se asiente el poder y se cree el nuevo régimen, pues se sufre, digamos. Llevado esto al extremo, sin embargo, todo este periodo de transición en New England se ha hecho de una manera, entre comillas, pacífica, consensuada. Se ha modificado desde una situación teóricamente, entre comillas, de dictadura unipersonal, unipotencial de Belichick, hacia una situación que hipotéticamente parece ser consensuada entre 6 o 7 personas, y en el que las decisiones y la convivencia, más allá incluso de Jerome Mayo y del General Manager nuevo, que es Eliot Wolf, se va a producir con el aporte de muchas más personas. Toda esa situación se ha producido de facto en prácticamente 4 meses, incluyendo la transferencia a Eliot Wolf, incluyendo draft, etcétera, 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 ¿no? Normalmente ese largo plazo, esa transición, ese tiempo, ese sufrimiento, que en un equipo de fútbol americano lo podemos, por analogía, una transición hacia una plantilla, un sistema, un equilibrio dentro de toda la creación de roster, etcétera, que produzca objetivos, consecución de objetivos, victorias, en este caso, playoffs, etcétera, etcétera. Todo ese tiempo, que suele ser largo,
Bueno, los objetivos habrá que ver cuándo se convierten, pero todo ese tiempo se ha producido de una manera rapidísima. No necesitamos ahora realmente, como si hubiera venido alguien de fuera, una transición. No necesitamos, parece, absolutamente nada, ¿no? Por ese lado, parece que ha sido un movimiento tremendamente fluido y realmente rápido. Sin un gran cambio en la estructura, parece que única y exclusivamente hemos cambiado personas. Por un lado, eso es positivo, como os he dicho. Evita todos esos choques o esas, encuentros, digamos, no en la dirección correcta de una organización entre diferentes personas. Pero a la vez te hace pensar que si no ha habido tanto cambio, si realmente parte de las estructuras anteriores lo único que hemos hecho es cambiar nombres, pues probablemente tampoco esto funcionará. Realmente Jerome Mayo ya estaba allí. Realmente Eliot Wolf ya estaba allí. Matt Gross ya estaba allí. Toda la parte de scouting estaba allí. Toda la parte de personal estaba allí. Entonces, solo con quitar a Belichick esto ha cambiado. Es simplemente así de fácil, así de sencillo, así de rápido. Todo lo que va a suponer el futuro de New England, que ya estaba en el equipo de New England, va a hacer ese cambio tan radical de un equipo que tiene 4 victorias. Mayo era parte del equipo defensivo, el propio Eliot Wolf y todos los managers que os he dicho, y que cuando se vea el organigrama y lo leamos, ya estaban ahí en New England. Se ha traído 2 o 3 nombres y poco más. Lo único que hay un cambio claro es en el apartado ofensivo, que es normal. Después de McDaniels habíamos dicho que aquello se había quedado como un solar. La transición ha sido tremendamente rápido. De hecho, hemos quitado a Belichick y hemos puesto a Jerome Mayo y hemos puesto a Eliot Wolf, y poco más se ha cambiado quitando la parcela ofensiva. Muy poco más. En la parte positiva, como os he dicho, la transición es rápida, es simple, es armoniosa porque ya se conocen, han trabajado juntos. Los Kraft probablemente también están tranquilos. En la parte negativa, yo me quedo con... Solo era el problema Belichick entonces. O sea, con Belichick fuera ya todo se ha solucionado. Si tan mal lo teníamos, si todo estaba tan mal, Belichick entrenador, únicamente entrenador, no podía haber seguido funcionando entonces. O Mayo va a ser un mejor entrenador que Belichick, cosa que por probabilidad yo dudo. Pero bueno, igual que dudo por probabilidad que cualquier quarterback que haya entrado en el draft este año vaya a ser mejor que Tom Brady. Por probabilidad, porque Tom Brady es el más grande. Entonces, para llegar a ser el más grande tienes que ser muy, muy grande. Y eso no pasa cada año ni cada draft. Todos estaban antes. Todos estaban allí. Todos son corresponsables de lo que había pasado en la franquicia los últimos 3 años. Evidentemente en una menor medida que Belichick. No le estoy quitando ninguna responsabilidad. Pero no nos equivoquemos. Yo quiero que esto funcione, ¿eh? Deseo con mi más profundo querer, o no sé qué palabra usar, que esto funcione, pero yo soy prudente hoy. Quiero ver todo cómo funciona. Estoy contento, pero no ha habido tanto cambio, no ha habido tanta revolución. O sea, realmente se ha quitado el poder de un solo hombre para repartirlo entre varios, ¿no? Es como cuando se repartió el Imperio Romano y se cortó en trozos, algo así. Lo que pasa es que tienen que trabajar de una manera coherente la una con la otra. Tienen que... Yo creo que también ha sido también parte de todo el proceso de Eliot Wolf, ¿no? El ver si eran capaces de trabajar en conjunto y cómo trabajaban con Jerome Mayo. Evidentemente Jerome Mayo yo creo que tiene aquí esa parte preponderante.
es el entrenador y creo que es el chico de los Kraft y probablemente habrá tenido una parte importante y una opinión. Pero bueno, en 4 meses como máximo responsable, pues evidentemente te llevas bien, ¿no? Si no, tenemos un problema. Soy prudente, vamos a darle tiempo y espero que funcione, pero no tengo claro, y creo, tanto en Mayo como en Wolf, pero no tengo claro que haya sido tanto cambio. Quiero verlo cómo lo plantean, quiero ver cómo reestructuran todo. Evidentemente son 4 meses y bueno, Wolf ni siquiera ha tenido el poder de cambiar las cosas. Pero vamos a ver cómo ponen todo esto encima de la mesa con esos cambios. De momento sí es verdad que han cambiado los mensajes, ya lo hablábamos en el podcast anterior, han cambiado los carteles, han cambiado teóricamente la filosofía. Mayo, por ejemplo, cuando le preguntan el otro día por Javon Baker con el tema verbal, dice que evidentemente esas cosas hay que ganárselas luego en el vestuario y hay que ganárselas en el campo, si no pierdes el respeto de la gente del vestuario, que simplemente te considera un bocazas, sin más. Entonces tienes que tener muchísima seguridad en ti mismo y demostrarlo en el campo para ganarte ese respeto, que evidentemente habrá una política de control de qué y qué no se debe decir, pero que quiera a la gente libre, no de poder expresar sus opiniones. Eso sí es una contraposición y eso sí que es un cambio, y en eso espero que Mayo sí que lo cambie. Lo que yo no tengo tan claro si eso te da tantos frutos, ¿no?, en el campo. Cuando veía el podcast de Edelman con Ernie Adams, esa seriedad y este régimen militar lo llegué a entender como algo, porque el fútbol es serio, porque solo si estás al 100% teóricamente funciona. Es una manera de verlo, no digo que sea la única, es su manera de verlo y ha sido la manera de ver que ha funcionado, ¿no? Las chistes, las bromas, el compañerismo, pues a lo mejor, por ejemplo, ahora está funcionando en el Madrid, ¿no? Es un tema que también se pone sobre la mesa, ¿no? El buen rollo, la buena relación, la capacidad, ¿no?, de ser un equipo y de doblarse juntos y de amoldarse juntos. Puede ser también otro modelo. Probablemente no haya un único modelo de ser campeón en este deporte profesional, así que, bueno, vamos a confiar a ver en qué acaban convirtiendo todo este equipo. Os hablaba antes de la contratación de Eliot Wolf. Bueno, pues como se anunció, Eliot Wolf no tenía el título de General Manager. A diferencia de Jerome Mayo, en su contrato tampoco estaba firmado como un posible sustituto de General Manager, con lo cual el paso a nombrarle General Manager tenía que cumplir todas las reglas, incluyendo la Ronnie Rule. Siempre supimos desde el principio que no estaba nombrado como General Manager, que habría que pasar un proceso posterior al draft, y nos sentíamos raros, ¿no? Eliot Wolf evidentemente había cogido un protagonismo, un personalismo en esa posición, había liderado todo el proceso de agencia libre, todo el proceso de draft, había cambiado ciertas cosas, se veían ciertos cambios, había traído gente de su confianza en la parcela ofensiva, incluso algún colaborador que le ayudara, ¿no?, en toda la parte de scouting de los jugadores. O sea que todo lo había hecho él como si fuera un general manager, pero a diferencia de Jerome Mayo, como os decía, no podías hacerlo directamente, ¿no? Debías cumplir con todas las reglas. Fuere porque había que cumplir con la Ronnie Rule, fuere porque realmente New England quería hacer scouting entrevistas con más general managers, la cuestión es que lanzó ese proceso hace una semana, 2 semanas. Recibió 3 personas con un no. El Senior Personal Executive, o sea, un adjunto, digamos, al General Manager de Bengals, Trey Brown, que es la parte de director de personal de Bills,
Y Terrence Trey Brown es el de Bengals, Terrence Gray, que es el de personal de Bills, y luego Quentin Harris, que fue un executive, un antiguo vicepresidente de personal, creo que fue no me acuerdo si fue de Atlanta o de Carolina. Este hombre ni siquiera tiene trabajo este año. Y declinaron el tener las entrevistas con New England porque pensaban que era un mero paripé para darle la posición a Eliot Wolf. Finalmente solamente 2 personas se entrevistaron aparte de Eliot Wolf. El Executive Vice President será el título que le van a dar a Eliot Wolf finalmente. Y estas 2 personas que os decían era Brandon Hunt, el director de scouting de Eagles, persona de color, afroamericana, como queráis decir, un tío que ha estado toda su carrera prácticamente con los Steelers hasta los 2 últimos años, 13 años como scout, etcétera, con cierto potencial. Seguimos con las relaciones con Eagles. Y luego Samir Suleiman, que era también, este hombre no tiene trabajo, era un gestor meramente del cap, meramente entre comillas, ¿no? Era el dueño del cap de los Panthers, ¿no? Le dejaron sin trabajo en enero del 2024. Así que Eliot Wolf, que ha sido el alma del equipo, finalmente se confirmó el lunes que iba a tener la posición de General Manager, pero de nuevo no se le pone el título de General Manager. O sea, New England sigue sin nombrar un General Manager, como está llamado en otras empresas. Será Executive Vice President de vicepresidente ejecutivo de personal de jugadores, digamos. Va a gestionar la plantilla, va a gestionar el personal futbolístico, digamos, y el salary cap. Básicamente lo que hace un general manager, por mucho que le quieran decir. Ya lo sabéis, yo creo que lo hemos hablado antes, es hijo de Ron Wolf, un histórico general manager de Packers que gestionó toda la época exitosa, ¿no? y drafteó a Aaron Rodgers, trajo a Favre, toda la época, o varias de las épocas exitosas de los Packers. Salió de Packers cuando no fue, nombrado el general manager hace, aproximadamente 6 o 7 años, y pasó por Browns antes de que lo recuperara Belichick. Ya sabéis, ¿no? Belichick como es con los hijos de grandes nombres. Así que, como veis, el proceso se ha producido con gente de perfil bajo, se ha producido cumpliendo la regla Rooney, porque el Samir Suleiman no sé tampoco qué nacionalidad tiene, no lo he conseguido encontrar, porque ni siquiera tiene, digamos, muchísimos datos en internet, así de perfil bajo es. El señor Brandon Hunt, como os decía, incluso es de los Eagles, o sea que podría perfectamente haber sido prácticamente un favor, porque hay muchísima relación y muy buena con los Eagles. De hecho, suena como que puede haber una semana, ¿no?, de entrenamientos conjuntos con Filadelfia de nuevo este año, y imagino que el partido de pretemporada, y esos 3 noes prácticamente yo creo que dan a entender que el proceso estaba hecho, que simplemente New England cumplió las reglas sin más, y espero que las haya cumplido bien, porque ya tenemos experiencias, ¿no?, con otras situaciones. Así que nada, tenemos General Manager, tenemos, como os decía al principio del podcast, está cerrado el círculo. Ya tenemos toda la estructura para devolver a New England a los laureles, ¿no?, que ya se nos han olvidado, ¿no?, de 2019 y antes. Así que vamos, yo les deseo toda la suerte del mundo, ¿no? Pero bueno, de momento soy prudente, dependerá mucho de los cambios que realmente pongan sobre la mesa, y sobre todo de cómo funciona Drake May. Tampoco hay que darle aquí muchísimas vueltas. Hablando de Drake May, vamos al Rookie Minicamp, que es obligatorio para los rookies. Han empezado el viernes con día libre para los veteranos, viernes y sábado. Sábado
jornada de puertas abiertas con los periodistas, claro. 50 periodistas siguiendo todo el entrenamiento, ¿no? Entrenaron el viernes, estuvieron yo creo que ya jueves por la tarde allí, cascos, camisetas, todo el tema de material. El viernes entrenaron a puerta cerrada, el sábado con la prensa allí, casco y luego camisetas y pantalones cortos. Un entrenamiento de hora y media a un ritmo más o menos bueno, pues lento, digamos, mucho de trabajo físico, mucho de lanzamientos, sobre todo porque claro, se centró la mayoría de la prensa en toda la parte de DreamMate y los receptores, claro. Muchísimo trabajo en esa faceta de lanzamientos sin cobertura y sin nada, o sea, hay que darle la importancia a lo que hay que darle. Los asistentes al final, los 8 drafteados, 9 undrafted y 23 tryouts. Solo faltó el Zuri Henry, el offensive tackle que os comenté, este chico así tremendamente atlético, ¿no? Que podía ser offensive tackle, así chiquitito, que no es muy gordo, porque chiquitito no es alto. Bueno, si no me habéis escuchado el podcast de Undrafted, lo podéis ver. Todos los entrenadores estuvieron presentes, haciendo, como os he dicho, seguimiento. La prensa, sobre todo, hay datos de DreamMate y os lo cuento. Lo que se estuvo haciendo muchísimo es el trabajo de los pies. Se hizo ya ciertos snaps bajo center, tomando balón bajo center, haciendo dropbacks de 5 o 7 pasos y lanzando hacia afuera. Lanzamientos, como os he dicho, ¿no? Tampoco ni sin presión, ni absolutamente nada. Sí que es verdad que se hizo a lo mejor rotura de pocket para seguir trabajando los pies. Y ya os digo, se focalizó sobre todo en el trabajo de los pies, tanto de Joe Milton, que fue el segundo quarterback que estaba allí, como de DreamMate. Muy focalizado en cómo hacer el trabajo de pies y lanzando dentro de plataforma, incluyendo, ya os digo, ejercicios en los que podía, digamos, tener presión y tenían que escaparse de la presión, volver a resetear los pies y volver a lanzar. Lo que dicen es que se pasó todo el viernes Drake Maye estudiando para estar preparado para el entrenamiento del sábado y que evidentemente iba a ser un tío que pusiera tiempo y responsabilidad, eso se sabía, pero el liderazgo se está viendo ya ensalzado por Mayo con estas declaraciones, ya os digo, de que se había estado el viernes trabajando toda la noche. Dijo toda la noche, no sé si no durmió nada. El punto clave también para mí de Jalin Polk acabando el entrenamiento, saliendo con Maye prácticamente como coleguitas y que cuando saliera le dijera a la prensa que este era su jefe, que era su líder o que era el líder que estaban buscando, con muchísima colaboración entre Javon Baker, Jalin Polk y Drake Maye. Es clarísimamente el trío, ¿no? que esperamos que cambie la franquicia y de momento parece que tienen claro que la van a cambiar o al menos lo van a intentar. Mayo dijo que queda muchísimo, que todavía hay muchísimo que trabajar. Habló también del trabajo de los pies. Está todo el mundo tiene el punto ¿no? del trabajo de pies en la cabeza y focalizándose en Drake Maye. Incluso se le preguntó, pero bueno, que él está cómodo haciendo ese trabajo, que sabe que tiene que mejorar y lo reconoció, se hizo responsable y que seguirá trabajando, que va a poner todo el trabajo del mundo y ya está. Por deciros, hubo algo de 7 contra 7, 6 balones para Maye, 4 para Milton. Drake Maye completó todo menos uno que se le escapó a Jahin Bell. En cambio, Milton 1 de 4. Simplemente, cuando no le tocaba a Maye y se iba fuera del pocket, era Ben McAdoo el que hablaba con él, el que le estuvo susurrando todo el entrenamiento, con Alex Van Pelt también incluido. Pero y hubo preguntas, ¿no? Porque al final entender que está Alex Van Pelt, que es el coordinador ofensivo, está Ben McAdoo como asistente ofensivo senior,
pero que al final ha sido un tío que ha gestionado quarterbacks de manera exitosa. Y luego está el entrenador de quarterbacks, que es J.J. McCartney, y su asistente, que viene también del año pasado, que es Evan Rothstein. 4 tíos, teóricamente, enfocados en ese entrenamiento en Drake May. Así que interesante. De hecho, se le preguntó a Mayo si no iba a ser una locura para un chaval que estuvieran diciéndole cosas 4 personas. El mensaje es claro, el responsable es Van Pelt, es él el que tiene que coordinar. La pinta que tiene, sinceramente, es que aunque vaya a haber un quarterback coach, el que va a estar trabajando y dedicado única y exclusivamente a Drake May, le podrían poner el título ese, asistente de Drake May, va a ser el amigo Ben McAdoo. En él confiamos, ¿no? Trabajó bien en Nueva York con Daniels, así que vamos a confiar, ¿no? en él, pero se están enfocando, ya os digo, sobre todo en un principio, trabajo de pies, dropbacks, lanzamientos bajo presión, cómo se resetea, digamos, la plataforma inferior. Es curioso porque he leído también, y ahora mismo no recuerdo dónde, que hubo conversaciones entre Brissett y Drake May para hablar del tempo, ¿no? Para que probablemente también Brissett se acostumbre a lanzar. Cuando hablo de tempo, hablo de cuánto tardas en dar esos pasos, cuánto tardas en lanzar, ¿no? En ta, ¿no? Es como si fuera una parte mecánica, como si fuera un proceso mecánico, cuánto tardas en hacer un coche, ¿no? 5 pasos, 10 pasos, lo que sea, pues algo parecido. Así que evidentemente va a haber una asimilación entre ambos. El proceso yo creo que se va a ir asentando, se irá haciendo, que yo creo que lo que se busca, algo mucho más mecánico. Y bueno, ahí está, ¿no? La mecánica de lanzamiento de Maye es completamente diferente. No lanza con el brazo tan estirado ni tan arriba como lo hacía Tom Brady. Hay que acostumbrarse también a todo ese tipo de cosas, pero bueno, sin más, ¿no? Como os he dicho, Jalen Paul, Javon Baker, con Maye, elogios entre ellos, la energía, digamos, el positivismo, lo que se ve en las declaraciones se ha visto en el campo, los periodistas lo han ensalzado, así que parece, ¿no?, que tiene buena pinta. Lo que he visto también en los lanzamientos, me ha gustado también Jaheim Bell, cómo recepciona, así que interesante también por ese lado. Vamos a ver luego ya en junio, ¿no?, con los entrenamientos ya más directos, a ver cómo está. Kayshon Boutte estaba también, o al menos el 80 estaba allí en esos entrenamientos, así que yo creo que aunque digan que no estaban nada más que los rookies, yo creo que había otros receptores allí, o por lo menos por el número 80 yo lo vi. No sé si es que me guío de lo que ponía la página de Patriots oficial y han cambiado los números, la verdad, no lo sé. ¿Qué más? Left tackle Kayden Wallace en los snaps y Leighton Robinson left guard. Lo que dijimos, yo lo del Leighton Robinson no lo tenía tan claro, pero el de Kayden Wallace estaba claro. Lo van a probar hasta que ya no lo vean claro como left tackle, sí o sí. Y lo de Leighton Robinson, pues como decíais alguno de vosotros y como podíamos pensar, ¿no?, después del draft. Ojo, que es que a lo mejor Cole Strange o no está tan bien, o tiene algún problema, o alguna historia hay, o va a tardar en recuperarse, o hay algo que no sepamos. No lo sé, o simplemente, bueno, pues es su tercer año y se buscará un trade si no funciona, ¿no? Y Leighton Robinson simplemente es el seguro de vida, no lo sé. Pero para mí es significativo que se le hayan probado como left tackle y left guard a los dos por la izquierda. Lo de left tackle estaba más claro, lo de left guard no lo estaba, pero ha quedado tremendamente claro. Así que de momento positivo. Se está trabajando en el aspecto que yo creo que fallaba Drake May. No lo ven como nadie además. Acordaros que hablábamos en estos entrenamientos de que había venido con N'Keal Harry, Troy Brown a trabajar con él el tema de rutas, etcétera. Eso era un problema. Que trabajar con los pies y con la mecánica no es un problema. Es algo trabajable y se puede hacer, ¿vale? O sea que no
Esto se sabía, se había dicho y de hecho se está enfocando porque evidentemente es parte del problema que lanza fuera de plataforma. Hay que trabajar con él y ya está, sin más. La positividad de los dos receptores a mí me gusta, creo que puede cambiar un vestuario que yo creo que ofensivamente no tenía referentes. Y quedaros también, vamos a ver cómo acaba evolucionando, pero quedaros también con Kyle Wallace y Leighton Robinson, tercera y cuarta ronda de nuestro draft, como parte integrante y positiva de la línea ofensiva por la parte izquierda. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Bueno, chicos, nos escuchamos la semana que viene con más contenido. Sed buenos. Aire fresco, campo abierto, me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza, naturaleza. Y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona que no conoce el jabón. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad. Mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar. He acabado aquí en urgencias. Naturaleza, naturaleza, qué impactante. Ver a un rumiante devorar con gran devoción los jardines del parque, decorados con arte, cariño y dedicación. El sonido de las olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel, me han quemado las facciones. Naturaleza, naturaleza, y sería una osadía presenciarnos en acción en la tienda más cara. Piezas de porcelana